Rafael Cabello, buenas noches. Hola, buenas noches a todos los oyentes de Ángulo 13 y a vosotros, claro. Lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros, que aun con ese acento sevillano y viviendo en Sevilla tienes mucho de lagunero, hay que decirlo. O ya quisieras, ¿no?, ser lagunero aquí en Tenerife, a ver cuándo te vienes a vivir para aquí. Pues la verdad es que es una cosa que yo tengo, es algo pendiente que tengo. Mira, Rafael, sabes que el tema que queríamos afrontar esta noche es bastante controvertido y a lo mejor no, y además polémico, ¿no? Las caras de Belmes. ¿Por qué es tan polémico este tema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene para que todo el mundo lo tache de polémico? Bueno, la polémica creo yo que viene a partir de que es un elemento que se queda inactivo durante muchísimos años y a raíz de una serie de libros que se han editado recientemente, pues se ha vuelto otra vez a encender la llama de un misterio, entre comillas, que particularmente desde mi punto de vista, pues yo no lo tenía asumido como tal misterio, pero bueno, me he visto vinculado en una serie de informes que he tenido que dar sobre el asunto de las caras y claro, lógicamente pues me he tenido que enterar de algunas de las cositas no relacionadas con las apariciones de esas caras, porque realmente a mí, vuelvo a insistir, que no son santos de mi devoción. Yo no los tengo como tal, como una cosa anormal o paranormal, sino que yo lo tengo como una cosa que se ve, yo particularmente lo veo como una manipulación pura y dura. Hay que decirlo, y tú lo apuntabas ahora a modo breve, surge este fenómeno en el año 71, pero al poco tiempo, al año prácticamente, se deja de hablar de las caras de Belmes durante un montón de tiempo, varias décadas. Sí. Y resurge a raíz de unos documentos, de un libro o de varios libros que publican que aquello es paranormal y que además están desarrollando más caras en esa casa, ¿no? Efectivamente. Y yo, ignorante de la vida, como suelo decir, y además alejado desde Belmes, porque jamás yo personalmente he ido a Belmes, aunque sí he tenido algunos informes en la mano, desde mi ignorancia yo te pregunto, tú que has podido ver esas caras, que has tenido en tu mano informes, etcétera, realmente, bueno, ya has adelantado que no, de que paranormal poco o nada, pero ¿realmente se sostiene por algún lado, digamos, la teoría paranormal? ¿Hay algo por donde agarrarla? Bueno, el sostenimiento de una cosa paranormal viene a partir de que hay una serie de señores que así quieren que sea y tienen la oportunidad de hacer libros que hablan de eso y además pues es un boom ese libro. Entonces, a partir de contar mucho una determinada cosa terminará siendo real. Entonces, claro, no se puede decir, de hecho, las caras están ahí. Uh-huh. Las caras han salido, entre comillas, sin que nadie sepa cómo. Pero claro, yo que he tenido la oportunidad de ver rasgos y ver una serie de cosas, se ve claramente que esas caras pues han sido manipuladas a mano. Sí, porque incluso se ha dicho que puede haber, que existe la presencia o los rastros de algún pincel, de haberle aplicado algún tipo de grasa o aceite, óleo. Es que se cae por todos lados, ¿no? Pero ¿por qué aún hoy en día hay gente que sigue sosteniéndolo? ¿Simplemente por marketing, por darle publicidad a un pueblo? Hombre, desde luego al pueblo le hace falta porque es un pueblo que realmente no tiene muchas cosas para vivir, vamos, de las necesidades que tenga. Viven en una sierra y no es un pueblo que como no tienen directamente con el campo, no tiene vinculado nada que le pueda dejar dinero. Uh-huh. Pero claro, se da la circunstancia de que eso es una entrada de dinero y de divisas para el pueblo grandísimo. Los primeros interesados, lógicamente, tienen que ser el ayuntamiento, el alcalde y muchísima de la gente que están allí implicada que tengan negocios, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando se volvió a destapar todo esto de Belmes, tantas décadas después o tantos años después, como en la propia alcaldesa del pueblo daba por válidas las caras de Belmes, las daba por paranormal, sí, y anunciaba a bombo y platillo que aquello era digno de ser visitado, ¿no? Claro, pero lo curioso del caso es que cuando se cortó la cosa, porque María por desgracia murió, uh-huh, resulta de que como se cortó la posibilidad de seguir entrando de esa forma en casa de María, pues resulta de que empezaron a salir las caras en casa de Isabel. Y entonces las caras que salieron se ha visto, y de hecho pues que aquello no es nada de paranormal, incluso la investigación que se ha hecho, que lo han hecho en Valencia, una investigación química del suelo,
pues ha dado como resultado de que hay gran cantidad de carbón amorfo. El carbón amorfo, por lo visto, parece ser que químicamente sería lo que es el lapicero de un lápiz, es decir, el carbón de este que utiliza el lápiz. Uh-huh. Y se podría dar el caso, Rafael, pregunto yo, que ese carbón o ese carboncillo que hay depositado en el suelo y sobre las caras sean producto de tantas horas y tantos años cocinando, porque prácticamente la mayoría de las caras estaban en la cocina de María, ¿no? Mezclado con los aceites de los fritangos, etcétera. Efectivamente, esa es una de las posibilidades. Es que, vamos a ver, partimos de una cosa. Cuando nosotros llegamos a cualquier sitio donde hay un suelo extraño, nuestra mente reacciona a buscar algo que conozca. Y de hecho, las pareidolias sabe que es la interpretación de cualquier fenómeno que aparezca en un terreno, que nosotros podemos identificarlo unas veces con cara, otras veces con pájaro, otras veces con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y claro, la circunstancia que se da es que cuando allí aparece la cara de la pava, que es la primera que aparece en el fogón, resulta de que esa cara pues apenas era visible, hasta que una vez de esto, hasta que se va viendo que constantemente se va reformando la cara, incluso se va saliendo del sitio, del suelo donde estaba puesto. Claro, el manipulado de esa cara, bajo mi punto de vista, es manifiesto porque resulta de que los rasgos que se van apareciendo son rasgos que identifican la cara, pero que ¿cómo se diría? Yo es que no sé explicar esto exactamente, pero digamos que es como si nosotros reforzáramos el contorno de la cara, de los ojos, de la boca y de la nariz. Exacto. Uh-huh. Entonces, claro, la circunstancia que se da es que nosotros vemos plasmado el dibujo no tridimensional, sino bidimensional, largo y ancho. Uh-huh. Y eso es una circunstancia que se da en el dibujo de un niño que sea pequeño, que no tenga más de 7 años, que los resaltos que hace de una figura o de una cara siempre es la figura, entre comillas, de la madre, y lo que siempre más le atrae es la boca, los ojos y la nariz. Y claro, él redondea la cara porque no tiene el efecto de dibujar y de saber cómo tridimensionalmente o cómo desarrollar la forma de la cara, sino tal como él la ve. Claro. Claro, ahí hay una circunstancia, y es que en verme podemos decir que posiblemente todas las caras hayan sido pintadas por una persona. Pero esa persona, con el paso de los años, se ha visto que ha ido mejorando. Claro, evolucionando la técnica, evolucionando, ¿no? Su técnica, y entonces resulta de que pasamos desde una cara plana, bidimensional, a caras que ya tienen hasta, no solamente caras, sino hasta cuerpos que tienen volumen. Cierto. Uh-huh. Entonces, claro, yo como decía, vamos a ver, si a mí desde lo paranormal, desde fuera del lugar que estamos en origen, se nos presenta un dibujo de una cara, lo lógico es que ese ente o ese ser o esa energía que pinte la cara, siempre la pinte igual. Pero claro, aquí viene el chiste malo mío. Y bueno, esos que habrán hecho un curso de CCC de dibujo y han ido mejorando su práctica conforme han pasado los años, los fantasmas o las energías esas. Claro, circunstancialmente tú te paras a ver las figuras y esas figuras pues te van desarrollando el paso del tiempo y como va aumentando o disminuyendo las carencias de ese dibujo que vayan dando desde un principio tan grotesco, tan de niño, vamos. Uh-huh. Lo cierto, Rafael, es que a lo largo de estos últimos años, sobre todo, aunque desde el principio ya hubo gente que se presentó en la casa y se abanderaron como investigadores de aquel fenómeno concreto, ¿no? Pero me refiero a estos últimos años, lo cierto es que aquello ha sido un enjambre de personas que querían demostrarlo uno, el otro que quería desmontarlo del otro, y la casa de María, sobre todo la de María Gómez Cámara, se convirtió, yo creo que a veces en un esperpento, ¿no? Un pasillo de comedia. En cierta manera, ¿no? Porque al final estábamos hablando de una persona mayor, murió con 85 años, y yo creo que en muchas ocasiones incluso no se respetó su propia intimidad, ¿no? Una vez. La pregunta es la siguiente, y ya te lo pregunto a título personal, y si quieres me respondís, si no, no. Tú que eres gran conocedor de todo esto que tiene que ver con la investigación, y además sé que lo haces desde un punto de vista bastante escéptico, como debe ser
¿realmente crees que el nivel de investigaciones que se están haciendo ahora en Belmes, el nivel de las investigaciones actuales, está acorde a lo que debe estar? ¿Es suficientemente transparente? No. No lo son, ¿no? En absoluto. Uh-huh. Es más, como tú bien has dicho, hay una serie de intereses creados entre una guerra de guerrillas, como le digo yo, entre una serie de gente, que son unos pertenecen a un grupo, otros pertenecen a otro, y lo que unos hacen, el otro lo desdice, y lo que otros hacen, pues... Y hay una guerra así interna que está produciendo, pues yo creo que, mire, en todo caso lo que están es haciendo de que vuelva a sonar el asunto Belmes, pero mal sonar. Claro. No suena bien, claro, de hecho ya a mí particularmente no me ha sonado bien desde primera hora. Lo he vivido desde primera hora, desde yo muy jovencito. Cuando empezó eso tenía yo 18 o 19 años. Eso te quería preguntar, Rafael. ¿Cómo llega esa noticia, si recuerdas en aquella época? ¿Cómo llega la noticia a la sociedad? Es decir, ¿sale en televisión, en el canal que había? En prensa, televisión, incluso se intenta de acallar por todos los medios a través de la prensa, diciendo y dando a lugar que los curas, lo que es la religión, pues empieza a quitar hierro en el asunto, incluso a intentar por todos los medios de desmitificar aquello, ¿no? La religión siempre presente. Sí, por supuesto. La mano derecha del poder, vamos. Como debe ser, no, como debe ser, no, como siempre ha sido, mejor dicho. Sí, claro. Entonces, claro, la circunstancia que hay es que el ir nosotros allí, pues nos encontramos de que yo cuando lo vi al principio digo, bueno, pero si mi hermana, que es más pequeña, dibuja mejor que estas entidades que están pintando aquí, vamos. No me cabía en la cabeza y ni me ha cabido nunca, vamos. Por lo menos yo no lo he visto nunca como una cosa paranormal, sino que lo he visto como una manipulación pura y dura. Pero es que incluso en algún libro reciente he podido ver fotografías de personas fallecidas que en teoría se aparecen en esas teleplastias, ¿no? Bueno, precisamente ese informe lo hicimos José Manuel García Bautista y yo, y entonces estuvimos haciendo una investigación. Eso fue una confrontación que se hizo a través de una serie de programas de ordenador que hay para desarrollar, para ver más o menos las similitudes que había entre una cara y entre una fotografía y esas imágenes aparecidas en el suelo. Sí. Entonces fueron unas comparaciones faciales y morfológicas de las caras de Belmes. Entonces, claro, lógicamente aquí hay mucha tela que cortar, porque resulta de que, claro, aquí los análisis que se hicieron fueron bastante profundos. Uh-huh. Lo que ocurre es que nosotros hicimos una serie de pruebas y el porcentaje de la cantidad de caras que nosotros revisamos con respecto a lo que había allí en Belmes, pues no, imagínate que por redondear el número, revisamos y verificamos 100 caras y el porcentaje que nos salía, que estaba dentro de un margen de tolerancia para poder decir que eran caras que se parecieran entre fotografía y teleplastia. La teleplastia, pues resulta de que tenían que ser, para nosotros me parece fueron 7 u 8 caras, no fue más. Muy poco, ¿no? Poquísima. Claro, el porcentaje de 100 a 7, pues es un 7%. Claro, es el mismo porcentaje que haya en que tú y yo nos parezcamos. Efectivamente. Viviendo, pero claro, se da la circunstancia que por necesidades del guión del libro, para recortar, porque eso es una cosa que las editoriales la hacen mucho, pues resulta de que ese informe se recorta a tal punto de que solamente quedan 5 o 6 caras dentro de la información que se da. Y no se habla del resto. No se habla del resto. Entonces, claro, el porcentaje, si nosotros estamos hablando de 5 o 6 caras, y de las 5 o 6 caras, 4 o 5 se parecen perfectamente, resulta de que hemos variado el porcentaje de un 7% a un 90%. Claro. Entonces, claro, incluso aquí, en la revista, en este libro, se ha tenido la dificultad, nosotros cogíamos una de las teleplastias y la revisábamos con diferentes caras. Uh-huh. Y una de las cosas que yo observé y que la expuse, pero que se ha expuesto aquí en el libro mal, es que curiosamente la cara de la pava corresponde, en una determinada posición, corresponde a Isabel Gómez Cámara. Pero es que si nosotros le damos la movemos esa cara y la metemos a otro sitio, técnicamente corresponde a otro momento o a otros elementos de la cara del padre, de Miguel Chamorro. Curioso. Claro, esa misma teleplastia, que sean de dos a la vez,
Pues, ¿qué me está diciendo con eso? No es que sea un error, sino que es que estamos confrontando y haciendo comparativas. Claro. Y esas comparativas, te voy a poner un ejemplo así para que lo entiendas. Si mi madre se viste de mantilla y, por ejemplo, mi vecina se viste de mantilla teniendo más o menos una cara redondita y parecida, entre la peineta, la flor y la cara, pues va a salir un parecido bastante considerable. Claro, ¿entiendes? cierto. Sí, Entonces, claro, no tienen nada que ver una con otra, pero sin embargo, si en un momento determinado una imagen representa cualquier elemento, no puede ser la comparativa idéntica a otra cara que no tenga nada que ver. Claro. Eso es lo que yo quería que vieran. Eso es lo que yo quería que apareciera. Ojo, que las caras nosotros podemos darle, pero un parecido muy, muy, muy grande con respecto de una a otra. Que en la de la madre me parece a mí que era un 63% y en la del padre era un casi un 70%. Pero curiosamente, la fotografía de Chamorro, la del Guardia Civil, nosotros no lo sabíamos, pero había sido retocada. Se le retocó a través de ellos, no sé quién lo hizo, se le retocó la caída del bigote, que como Guardia Civil lo tenía rizado hacia arriba, entonces lo que hicieron fue modificar el bigote y ponérselo hacia abajo. Entiendo que lo que me estás diciendo es que se modificó, o se pudo modificar para hacer la fotografía más parecida a la teleplastia. Efectivamente. Y eso nosotros no teníamos ni idea, ni José Manuel García Bautista ni yo. Entonces, claro, la circunstancia que se da es que cuando nosotros miramos el paralelismo, efectivamente, claro, la boca coincide más con la pava y además la sombra que tiene en la boca la pava, pues parecía o daba a entender de que era muy, muy, muy parecido al bigote de este señor, del padre, de Miguel Chamorro. Uh-huh. Claro, partimos de la base de que a nosotros nos están dando datos que son erróneos. Claro, a partir de ahí... Y manipulados. A partir de ahí todo el estudio que se pueda hacer también lo es. Es claro. decir, a partir de ahí todo se desmorona, ¿no? Pues a mí particularmente sí. De todas formas, hubo otras investigaciones dentro de este campo, que fue la de la niña, una Francisca Chamorro. Sí. Entonces resulta de que ahí fue uno de los dibujos que ya en la imagen, que es una cara de un niño, esa cara del niño ya no es bidimensional, ya tiene volumen, ya se le nota el pómulo hacia afuera, la cara tiene una posición que no es plana y además mirando hacia el frente, sino que tiene ladeada la cara. Y entonces resulta de que nosotros haciendo la investigación de esto, descubrimos de que efectivamente había una serie de coincidencias, pero claro, las coincidencias tenían que ser a partir de que yo eso lo pongo en el informe, que hubo que manipular la fotografía de la cara del niño de la teleplastia para que hubieran puntos coincidentes con el de la niña. ¿Entiendes? Claro, lo que estamos diciendo es bastante fuerte, es decir, estamos diciendo nada más y nada menos que todo lo que se ha contado en los últimos años sobre Belmez, o sobre las caras de Belmez, mejor dicho, es una farsa. Bueno, una farsa, de todas formas, muchísimo material incorrecto, creo yo. O dicho de esa manera, o sea que se ha desinformado bastante sobre el tema, ¿no? Ha habido una desinformación manifiesta y además partiendo de bases que, hombre, particularmente cuando una persona, te voy a decir una cosa, Juanca, todos estos informes que nosotros presentamos, sí, los presentamos sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de querer colgarnos ninguna medalla. Algo que honra y que habla a las claras, claro. Y decidimos de hacer esta investigación, se nos ocurrió hacerla de esta forma. Hay mucha gente que no lo han visto muy mal, y es lógico que lo vean mal porque tiene que haber de todo, y otra gente que lo han visto muy bien. Pero claro, si tú coges la confrontación que hicimos nosotros lo hicimos con unos programas ya determinados. Uh-huh. Los programas, no sé si lo habrás escuchado, se llama el Confront GB, sí, el Facet, y ahora otro que se llama el Shock OMGI. Ahí me pues coge. con esos tres programas lo que se intentaron es ver una serie de comparativas entre puntos coincidentes tanto en la teleplastia como en la fotografía, y entonces esos puntos llega un momento en que se establecen unas matrices geométricas, que esas matrices geométricas lo que identifican son los puntos parecidos entre la teleplastia y la fotografía. Uh-huh. Claro, eso me dan a mí un dibujo geométrico, y ese dibujo geométrico pues tiene una relación casi idéntica a la de la teleplastia. Pero vuelvo a insistir, claro,
Si a mí me coincide ese dibujo en un momento determinado, la cara del padre de Chamorro con la pava y después la madre, Isabel Gómez, también con la pava, oye, eso o es que no se han dado cuenta o es que no, bueno, o es que han cogido y la información que yo le he querido dar no la han entendido. No la han interpretado correctamente. ¿Entiendes? Rafael, me da pena porque ya sabes cómo va esto. Se nos va escapando el tiempo a borbotones, pero yo antes de que acabemos este pedacito de radio, te quiero hacer una pregunta muy clara, muy concreta. Es decir, llegados a este punto y con hay que decirlo, yo creo, y lo doy por hecho, que el desastre informativo que hay sobre este asunto, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el siguiente paso coherente y normal a seguir en este asunto de las caras de Belmez? O sea, según tú, ¿qué es lo que se debería de hacer con seriedad para que esto se destape de alguna vez? Quiero decir, sea lo que sea, si lo es, si es paranormal o si no lo es. Lo que no se ha hecho. ¿Qué sería? Pues ahora mismo resulta de que se puede decir que la prueba que se hicieron de las nuevas caras se hicieron a través de información de laboratorios químicos. Uh-huh. Ahí dieron de que esas caras eran totalmente falsas, y entonces yo me acercaría también a la casa de María y haría una revisión exhaustiva, porque es que resulta de que, pero independientemente de cualquier grupo, que no entraran en absoluto que ver ni el grupo fulanito ni el grupo menganito. Exacto. Sino alguien que no tenga absolutamente nada que ver con aquello y que haga una revisión. Ojo, se da una circunstancia, y es que resulta de que dicen, yo no sé porque últimamente no he ido, que casi todas las caras de la casa de María se están borrando, ya ¿sí? casi no existen. Sí, ahora dentro de unos minutos vamos a hablar con alguien que ha estado allí hace pocos días y nos los va a asegurar. De hecho, lo sé, que se están desapareciendo. Efectivamente. Entonces, claro, eso a mí me hace pensar que manifiestamente eso se ha estado manipulando para que dure tantos años. Uh-huh. Nos vamos hacia Jerez de la Frontera y allí nos espera nuestra amiga Ana Ferrer, redactora de Ángulo 13 en esa comunidad, en Andalucía. Ana, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Un placer escucharte, como siempre, y además para hablar de un tema que está calentito. Yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar el previo, si no ya lo escucharás más adelante en descargas, pero este tema trae cola, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta polémica siempre en torno a las caras de Belmez? Hombre, polémica yo creo más que nada porque no se escucha bien a lo que se dice, porque realmente se han dado pruebas de lo que son las caras de Belmez. Uh-huh. Pruebas. Yo creo que hay gente que no lo quiere escuchar. Tú sabes que a nosotros, y sé que a ti personalmente mucho, y que a nosotros en Ángulo 13 nos gustan las pruebas, ¿no? Y por eso esta noche queríamos hablar de Ángulo 13 y queríamos hablar contigo porque no hace tantas semanas estuviste junto con Cristina Álvarez, con Tina, en las casas de las caras de Belmez, ¿no? Sí, era una de nuestras ilusiones. Belmez se supone que es uno de los mayores misterios de la parapsicología en España y teníamos que ir a verlo. Cuando dice se supone, ¿es que después de haber ido a verlo dejó de serlo o todavía sigue siendo uno de los grandes misterios? No, íbamos con la ilusión, claro, de poder verlo, de estar allí, pero una vez que vas, por lo menos a nosotras, nos dio una desilusión. Yo tengo que decirlo, y ahora hago un paréntesis breve. Tengo que decirlo porque sé que en este momento y a partir de mañana, cuando este programa esté colgado en el podcast de Ángulo 13, habrán los que se tiren las manos a los pelos, las voces polémicas y las voces discordantes, que pueden estar y que pueden seguir siéndolo, ¿no? Y las habrá. Claro que las habrá, y eso es bueno, pero que dirán con qué criterio se dicen las cosas que se están diciendo esta noche o que vamos a seguir diciendo en Ángulo 13. Bien, yo lo que quiero decir, y lo digo abiertamente con la firma de Juanca Romero, o sea, sé yo, que para mí tiene tanta credibilidad o más lo que me pueda decir Rafael Cabello, Ana Ferrer, Pepito de los Palotes o Manuel el Grillo, que la que me pueda decir, pues no sé, Pedro Amorós, Iker Jiménez o cualquier otro, ¿no? Todos tienen la misma credibilidad desde el momento que han prestado un minuto de su tiempo para investigar, estudiar o por lo menos leer algo sobre las caras de Belmez. Por eso digo que Ana Ferrer, junto con Cristina Álvarez, las dos redactoras de Ángulo 13 y además grandes investigadoras y con mucha ilusión, acudieron a ese lugar para ver aquel fenómeno, que todos hemos escuchado hablar de él, pero pocos o no tantos hemos podido acudir.
Llegas allí con Tina y bueno, cuéntame, ¿cómo es el acceso a la casa? Hay que tocar en la puerta, ya es curiosidad de uno, ¿no? No, desde un principio, vamos, desde la entrada al pueblo, ya ves, Belmes de la Moraleda, las caras de Belmes. Ajá. Te lo pone ya, te lo indica, vamos, que Sí, no sí. tiene pérdida. O sea que, digamos que es un subtítulo que tiene el pueblo, Sí, ¿no? sí, eso ya es las caras de Belmes, ya no es Belmes de la Moraleda. Es como aquí cuando llegas a Canarias pone Canarias y debajo naturaleza cálida, pone algo así, ¿no? Pues Más o bien. menos, más o menos. Bien, bien. Y bueno, llegas allí y Hombre, el pueblo es más que nada pequeñito, tampoco, no tiene mucha pérdida. Ujú. Pero en cuanto llegas, te coges una cuesta, es la cuesta de las caras, creo que era, si no me equivoco. Ujú. Luego la calle de María o la cuesta de María, algo así es. Sí, ahora la llaman la calle de María Gómez Cámara, pero que antes era calle real, ¿no? Sí, sí, lo han Es cambiado todo para Belmes, vamos, para las caras. Ujú. Es el número 5 de esa calle. Sí, el número 5. Y allí ya no hay nadie viviendo o hay alguien que te recibe en la puerta. ¿Cómo funciona eso? Cuando nosotros llegamos, estaban ya los dos sobrinos de María en la puerta, porque había dentro gente ya. A mí me pareció curioso que cuando nosotros estábamos llegando por la cuesta, una familia que ya salía con su niño, que habían ido a verla, Ujú. lo único que decía era que no le daba miedo, que creía que le iba a dar miedo, pero ya no. Esperaban otra cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, suele pasar, ¿no? Cuando uno va a encontrarse con lo incógnito y luego, bueno, normalmente salimos decepcionados, ¿no? Accedes a la casa y yo voy a hacer una pregunta que mucha gente se la estará haciendo. Cuando entras hay que poner dinero en algún tipo de hucha, hay que pagar la entrada, ¿eso va como un museo? No. ¿Cómo funciona eso? Te ponen una bandejita y te dicen que puedes dar lo que quieras. La voluntad. La voluntad, bueno, la voluntad puede Ya ser luego que... te cuentan que tiene unas pensiones muy bajas y todo eso. Vale, pero que la voluntad puede ser, si no me apetece, no doy dinero, ¿no? Ahí está. Vale. Accedes a la casa y puedes estar junto con las caras. Sí, ellos, vamos, tienen unos palitos, una especie de pica, que te van mostrando las caras, te van contando la historia. ¿Así? Está bien. Y, vamos, son dos cuartos. Ujú. En uno se ven las caras antiguas, las que aparecieron las primeras. Se ven relativamente bien. O sea, Tampoco es que sean se como identifican. Tú miras y puedes llegar a ver un rostro, sin que él te señale con el palo, pregunto. antes. Sí, las antiguas sí. Ajá. Las dos antiguas de la pava. Esa se ve más o menos bien. Ujú. Y además tiene un cuadrito al lado que te lo muestra por si no llegas a verla bien. Pero luego hay otras, en otra parte de la casa, en la entrada, que yo sinceramente no vi nada. Y sigue sin verla. Yo sigo sin ver. A mí me decías que hay una, que hay otra, y yo no veía nada. Y yo tengo imaginación y se me va mucho la cabeza, pero no vi nada. Ujú. Y Bueno. Tina y yo nos mirábamos, no sabíamos ni qué decir ya. Yo sé que ustedes dos han recogido material, me refiero un gráfico o grabado. Hay cosas de las que no podemos esta noche hablar porque igual que tienen un reportaje publicado en este número de Ángulo 13, el número del mes de enero, una introducción, un artículo de opinión, hay que decirlo, porque hay quien no lo ha entendido del todo. Para el mes de febrero va la segunda parte y conclusión, ¿no? Que ya yo he podido leer evidentemente y que va a valer la pena, seguro. Entonces hay cosas que no podemos comentar, pero cuando tienes las dos tienen la oportunidad de ir a la casa, a la nueva casa, a la casa donde están las nuevas caras, mejor dicho. Y desde allí sales y vas a esa casa, ¿no? Sí, tienes que, vamos, la calle de atrás, que no tampoco tiene pérdida, tiene también, te lo indican, también, para que no te pierdas. Y cuando llegas allí, porque yo siempre he escuchado decir a raíz de la salida de estas nuevas caras que no tienen nada que ver y que están prácticamente desdibujadas. ¿Eso es verdad? A ver, las caras tienen dos partes, la nueva casa. Ujú. Una, yo sinceramente, me daba un poco de olor a humedad. Y yo me imagino que será eso, no lo sé. Ujú. Pero son manchas. Yo no le veía caras tampoco a las de la parte de abajo. Yo lo veía como manchas. Ya los de arriba sí están como más hechas. Ok. No sé si esa será la palabra. Sí, más hecha. Bueno, sí, porque en cierta manera, sea lo que sea, si se hace de forma paranormal o no, se hace. Al final Sí. están hechas, está claro. Pues ¿no? entonces más hechas. Tienen un poco más de forma, son distintas, aunque también te digo una cosa. En la parte de arriba la habían puesto como si fuera un museo, no había nada en medio, todo alrededor, vamos, podías dar la vuelta como si fuera un recorrido. Ujú. No lo sé. Bueno, También. yo estoy seguro que se va a seguir hablando mucho de Belmes, porque sea para bien o sea para mal, sigue siendo uno de los grandes misterios de este país, sin lugar a dudas, ¿no? Desde el momento que todavía nadie ha querido poner sobre la mesa un papel y que los demás le crean un papel que demuestre
lo que son, aunque algunas pruebas ya hemos visto, siguen siendo un misterio. Mi última pregunta, Ana, sobre este asunto. Para ti, ya me lo has adelantado antes en cierta manera, ¿dónde acaba el misterio y empieza, interrogo ahora, el fraude quizás? Fraude, pero bueno, yo no digo si intencionado o no intencionado, ya en eso no vamos a entrar. No, eso no, y mucho menos de la gente que está viviendo en esas casas. Ana y Felipa son un encanto de mujeres, sinceramente, y me cayeron genial. Eso es importante decirlo, que nadie está diciendo que las personas que habitan la casa, y ni siquiera la gente del pueblo, tenga que ver con nada que se parezca a un fraude. Pero mi pregunta la voy a concretar más. ¿Cree que esas caras pueden ser manipuladas para mantenerlas en el tiempo o hasta ahí es muy difícil llegar? Yo creo que sí. Bueno, habrá que darle tiempo al tiempo, yo creo. Mi opinión es que sí, que eso es un fraude, no digo de la gente de ellas, pero un fraude de otros lados. Por ahí. El fraude está en mantenerlo tanto tiempo, quizás, ¿no? Sí. Ana, sabes que siempre es un placer hablar contigo. A ver si un día secuestramos a Cristina también, para que se pongan estos micrófonos. Y, por supuesto, a seguir con el buen trabajo que hacen en Nueva Dimensión y por supuesto, con nosotros en el Grupo Ángulo 13. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.